Mi esposa se acostó con otro hombre por dinero, la esposa del amante se enteró y la dejó en silla de ruedas. Crecí apenas un escalón por encima de la pobreza y creo que eso me ayudó a desarrollar un aprecio muy sensato por el dinero. No creo que todo el mundo deba criarse en una casa con carencias para entender su importancia, pero en mi caso no pude elegir, y puedo decir que me ayudó. No puedo decir lo mismo de la mujer con la que me casé. A lo largo de los años, he hecho todo lo posible para que ella valorara el dinero y supiera cómo gastarlo con sentido común. No digo que debas meter el 90% de tus ingresos en una cuenta de ahorros, pero creo que no deberías intentar quemar todo el cheque de pago sin preocuparte por las cosas más importantes en las que ese dinero podría usarse. Yo, un hombre de 30 años, lo he intentado, pero nada ha cambiado mucho. Mi esposa, Marianne, de 31 años, siempre ha sido mala con el dinero y sigue siendo igual. He intentado sentarme con ella y enseñarle como un profesor. He intentado predicar con el ejemplo. He intentado incentivar su ahorro. Nada ha servido de nada. Simplemente gasta su dinero como si no tuviera fin. Y cuando se queda sin dinero a las 2/3 partes del mes, empieza a buscarme para que la rescate o le compre las cosas innecesarias que tanto desea. No estoy aquí para quejarme de una esposa que gasta dinero como una adolescente. Estoy aquí para hablar de cómo esa mala disciplina financiera parece ser la razón por la que me han engañado. Me ha engañado por dinero y solo puedo culparme a mí mismo. Vi que no era la mejor con las finanzas cuando empezamos a salir y me esforcé mucho para que gastara de forma más sensata en aquel entonces. Logré un pequeño progreso y dejé que eso me engañara, pensando que sería capaz de hacerla avanzar aún más. Pensé que lo único que necesitaba era tiempo. He tenido mi tiempo y no ha mejorado. El día 19 del mes, ella me dijo que se había quedado sin dinero. Dije que estaba bien porque yo le llenaría el tanque del auto y ella podría usar mi cuenta para pedir comida o lo que quisiera comer. Intento por todos los medios no darle efectivo ni mis tarjetas porque no es lo suficientemente sensata con sus gastos como para que yo confíe en ella en ese aspecto. Hice que pusiera gasolina unas cuantas veces y vi que hacía pedidos de comida mientras estaba en el trabajo. Pero para el día 24 del mes, ya no pedía comida. Tampoco me pidió dinero para la gasolina. Y luego, cuando entró con una caja que contenía un bolso nuevo, tuve que preguntarle de dónde estaba sacando el dinero. No es una buena mentirosa. Cuando me dijo que había encontrado un dinero que tenía guardado por ahí y que de repente se había acordado, supe que me estaba soltando una estupidez. Si hubiera tenido la sensatez de ahorrar ese dinero en primer lugar, no creo que su primer instinto fuera usarlo para comprar un bolso, especialmente cuando me estaba sacando dinero a mí para su comida y gasolina. Tendría que haberlo usado para llegar a fin de mes. Quizás le estoy dando demasiado crédito. Le pregunté dónde lo había ahorrado y solo murmuró que estaba en alguna aplicación financiera. Rápidamente cambió de tema y empezó a hablar maravillas del bolso que se había comprado. No dije nada más porque no quería parecer un envidioso, pero sabía que algo estaba pasando y que ella no quería que yo me enterara. Lamentablemente, lo primero que me vino a la mente fue que me estaba engañando. Amo a Marianne, pero el problema con ella es que conozco todos sus defectos. La quiero mucho, pero nunca diré que hemos tenido un matrimonio perfecto o que somos la pareja ideal. Hay tantas cosas que mejoraría de ella si tuviera la oportunidad. Y una de ellas es que intenta cubrirse las espaldas constantemente, incluso si eso significa decir una mentira horrible. Esquiva la rendición de cuentas, y solo puedo culparme a mí mismo por no haber sido más estricto con mis criterios. A pesar de todo, la amaba y la amo, razón por la cual estamos casados. Así que, cuando me dijo que simplemente se había topado con el dinero, no me convenció en absoluto. Sabía que tendría que descubrir la verdad por mi cuenta, así que no me molesté en discutir con ella. Decidí que revisaría su teléfono cuando tuviera una buena oportunidad. Esa oportunidad llegó cuando se quedó dormida 2 días después. Había dejado su teléfono ordenadamente junto a su almohada en lugar de quedarse dormida usándolo, como hacía la mayoría de los días. No dudé en tomarlo. No iba a ser la primera vez que revisaba su teléfono, así que ni siquiera vacilé ante la oportunidad. Tuve que desplazarme por muchas de las conversaciones que tenía en su aplicación de mensajes, pero no tardé mucho en ver a Ryan. No conocía al tipo, pero ella parecía conocerlo muy bien. Habían estado chateando durante siglos. Y en el momento en que abrí sus mensajes, pude ver que había un tono fuertemente sexual en sus conversaciones. De hecho, hasta el principio de todo era sexual. Por lo que pude ver, la relación había comenzado con esos propósitos. No eran personas que estuvieran juntas porque realmente amaran pasar tiempo el uno con el otro. Ella no estaba enamorada de él ni nada parecido, y él ni siquiera parecía estar enamorado de ella.
Era como una transacción de negocios. Y eso se volvía aún más evidente por la forma en que ella le pedía dinero o favores. Por lo que se veía, se reunían 2 o 3 veces y ella, casualmente, le lanzaba una petición de unos cientos de dólares o le enviaba un enlace de algo que realmente quería. Habían estado así durante unos 2 meses en ese punto. Así que ni siquiera era algo de larga duración. Todavía me culpo por haber estado completamente ciego ante eso. Si no fuera por el asunto del dinero recientemente, es probable que todavía estuviera en la oscuridad. Y sí, pude ver que ella le pidió dinero el día 22. Así que esa fue probablemente la razón por la que no necesitó apoyarse en mí durante los días siguientes. Había obtenido dinero de su sugar daddy. Odio esa palabra, y él ni siquiera encaja en el perfil porque no parece mucho mayor que ninguno de nosotros. No sé si hay algo más de fondo, pero parece un acuerdo exclusivamente para beneficio financiero. Por alguna razón, eso hace que las cosas sean peores para mí. Me hace sentir que estoy casado con una dama de compañía o una prostituta, porque, ¿cuál es la diferencia entre ella y las personas que entregan su cuerpo por dinero? No hay diferencia. Esa es la verdad. He leído tantas historias de personas siendo engañadas, pero nunca te dicen cuánto puede destruirte realmente por dentro. Me duele muchísimo, y eso que ni siquiera estaba en el tipo de matrimonio que uno siente que bajó del cielo. Hay gente que está en uniones perfectas y perdidamente enamorada, y aún así los engañan. Me pregunto qué tan fuerte les golpea a ellos, porque no puedo imaginar que duela más de lo que me está doliendo a mí ahora mismo. No habría tenido que pasar por esto si ella simplemente hubiera elegido ser una mujer respetable. Su familia tiene una buena posición y ella creció en esas condiciones. Me cuesta entender por qué es tan impotente ante el dinero. Simplemente no me entra en la cabeza. Supongo que no importa. Voy a tener que terminar el matrimonio. Así que probablemente debería dejar de hacerme preguntas inútiles y simplemente intentar que las cosas se hagan. Va a ser un divorcio. Es curioso porque tengo muy poca idea de cómo funcionan los divorcios, pero supongo que siempre hay una primera vez para aprender cualquier cosa. Actualización 1. Esta actualización llega mucho más tarde de lo que me hubiera gustado, y sé que mucha gente ya habrá pasado página con mi historia, pero está bien. Por el bien de completar el relato, quiero asegurarme de dejar documentada toda la historia. Así que aquí estoy para contarles lo que pasó cuando finalmente decidí confrontar a Marianne, mi exesposa. Tuve que investigar muchas cosas sobre el proceso de divorcio. Pero, afortunadamente, eso fue mucho más fácil porque el abogado de familia que conseguí fue muy paciente y amable. Él pudo guiarme a través de todo el proceso. Me hizo saber que, incluso con la evidencia que tenía de su infidelidad, no iba a poder dejarla sin nada. Ella terminaría saliendo del matrimonio con una división equitativa de todo lo que habíamos ganado. Dijo que no importaba que ella hubiera malgastado su propio dinero. Ella terminaría llevándose la mitad de lo mío y realmente no había una buena forma de evitarlo. Me tomó tiempo, pero terminé aceptándolo. Así es como funciona el sistema. Una vez que asimilé eso, llegó el momento de confrontarla. Le dije que necesitábamos hablar de dinero. Ella puso una cara de querer estar en cualquier otra conversación menos en esa, pero le advertí que esta vez era diferente a las anteriores, así que realmente debía prestar atención. Se enderezó y esperó a escuchar qué más tenía que decir. Le dije que había hecho todo lo posible para que fuera financieramente responsable. No era una niña, tenía edad suficiente para administrar el dinero con sentido común, pero no parecía que yo fuera capaz de lograr que lo hiciera. Seguía queriendo gastar en tonterías, actuando como si su dinero no tuviera fin. Le dije que parecía adorar el dinero. Si no fuera así, habría sido más normal al respecto. No habría sido la clase de persona que engaña a su esposo porque busca gente que le dé dinero. Ella ladeó la cabeza con curiosidad cuando dije eso, y le aclaré que no me había oído mal. Le dije que sabía lo de Ryan y que estaba al tanto de todo lo que había estado pasando entre ellos. Le pregunté si tenía algo que decir en su defensa. Esperó demasiado antes de preguntar, ¿quién es Ryan? Le dije que era una estúpida por preguntar eso y que me iba a enojar si seguía actuando como si yo estuviera alucinando. Le hice saber que había visto los mensajes de texto, así que no necesitaba seguir fingiendo que era una esposa fiel. Sabía que era una infiel y que se había acostado con el tipo en múltiples ocasiones. Para que no quedara duda, le dije que nuestro matrimonio se había acabado sin importar nada, así que lo mejor era que admitiera la verdad. Parecía que estaba tratando de contener las lágrimas. Logró decir con dificultad, preguntándome si dejaría que se explicara antes de terminar las cosas. Le di la oportunidad porque quería saber qué tenía para decirme. No es lo que parece. Sí, he estado recibiendo dinero del tipo, pero no nos hemos acostado.
Solo lo he estado ilusionando para sacarle dinero. Realmente no es tan malo como piensas, te lo prometo. Le dije que no importaba. Seguía siendo lo suficientemente malo. Incluso si aceptara eso como la verdad. ¿Cómo era mejor decir que estaba siendo extremadamente inapropiada con un hombre por dinero? Pero que, como nunca se acostaron, estaba bien y no valía la pena que nos divorciáramos. No tuvo nada que decir. Solo dijo que estaba intentando aclarar las cosas. El punto es que sigo sin creerle. No tengo ninguna razón para creerle en ese aspecto. Le dije que ya había hablado con un abogado de divorcios y abrió la boca en señal de asombro. Me preguntó por qué ni siquiera intenté escuchar su versión antes de llegar tan lejos. Mi respuesta fue que los mensajes me daban suficiente explicación. Realmente no había ningún beneficio de la duda que pudiera darle después de lo que vi en esos textos. La explicación más generosa de su parte la seguiría dejando mal parada. Le dije que mi decisión estaba tomada. Ella sabía perfectamente que la había regado, así que no tenía sentido que intentara hacerme cambiar de opinión. Me preguntó si realmente eso era todo. Y lo único que pude hacer fue encogerme de hombros y decirle que ella había sido quien nos llevó a ese punto. Yo había cumplido con mi parte como esposo, y por más problemas que tuvimos durante el matrimonio, nunca me fui. Me quedé con la esperanza de que las cosas mejoraran. Era una persona que sabía perdonar, pero hay cosas que son demasiado. Y esa era una de las cosas que simplemente no iba a tolerar. Ella estaba conteniendo las lágrimas, pero simplemente asintió y me dijo que estaba bien. Me levanté y le dije que me iría de la casa. Se la iba a dejar a ella, mintiéndole al decirle que quería que estuviera cómoda. La verdad es que, si ella se va, terminará siendo una carga en el sofá de alguien. Quiero que finalmente aprenda lo que es la vida adulta real. Ella quiere seguir gastando como si no tuviera responsabilidades porque alguien más se encargaba de ellas por ella. Bueno, estoy aquí para dejarla con el alquiler y los servicios públicos para que vea que no siempre puede gastar su dinero en Starbucks y otras cosas tontas de moda. He dejado la casa ahora, así que va a tener que ser una adulta, le guste o no. Con suerte, el divorcio saldrá bien y a ella le adjudicarán el lugar. A este paso, no veo otro resultado. El tiempo lo dirá. Actualización 2. Sucedió algo muy interesante. Me alegro de haber empezado todo este discurso en una cuenta desechable, de lo contrario, las cosas podrían ponerse muy interesantes para mí legalmente. Decidí hacer algo para vengarme de Marianne. Y debo decir que probablemente no fue el mejor movimiento. Pero un día estaba molesto y me di cuenta de que realmente no le había dado una lección. Así que decidí hacerlo. Solo para que lo sepan, ya estamos divorciados. Y eso es genial. Mi abogado me había dicho que las cosas no siempre salen a pedir de boca para el cónyuge que fue engañado. Con esas expectativas, creo que sabía qué esperar. Tuvimos que dividir mis ahorros por la mitad. Ella se quedó con su auto y yo con el mío. Y luego le adjudicaron el apartamento. Podría haber obtenido una pensión alimenticia, pero no habíamos estado casados por mucho tiempo y se determinó que ella ganaba suficiente dinero en comparación conmigo, así que no necesité entregarle nada de lo mío. Después del divorcio, decidí darle donde sabía que le iba a doler. Ella tuvo un tiempo horrible comprando su último auto, así que quería asegurarse de elegir algo que realmente la hiciera sentir orgullosa cuando compró su auto actual. Pasé por todo el proceso de compra con ella y, al final, conseguimos un auto que le había estado sirviendo de manera confiable hasta el día de hoy. Era un auto usado muy barato, pero a ella no le importaba mucho. Tiene hábitos pésimos con su coche, a veces no le pone el seguro cuando llega del trabajo. A veces deja la llave escondida adentro para no tener que buscarla por toda la casa y tampoco es muy buena, manteniéndose al día con el seguro. Así que me encargué de eso por ella. Iba a hacer que alguien le robara el auto. Se lo conté a mis amigos e intentaron disuadirme, pero les dije que no me importaba. Iba a hacerlo realidad y me iba a asegurar de que no me atraparan. Dijeron que, siempre y cuando pudiera cumplir con lo segundo, era una buena forma de vengarme, pero tenían miedo de que no fuera tan sencillo. Lo inteligente habría sido escucharlos, pero solo tenía la venganza en la mente y quería cobrarme esa factura. No fue difícil. Fui a una zona peligrosa de la ciudad por la noche. Obviamente no era una buena idea, pero iba protegido, así que no tenía tanto miedo. Es un lugar que tiene muchos esqueletos de vehículos, así que sentí que allí encontraría al tipo de persona que buscaba. Le di unos cuantos billetes a alguien de por allí y le pregunté si sabía dónde podía encontrar a la persona adecuada. Entró en uno de los edificios y, minutos después, salió un tipo. Era sorprendentemente joven. Le dije lo que necesitaba y le pregunté si estaba dispuesto.
Me pidió el modelo, se lo di y asintió. Luego le di toda la información necesaria. Él sabría a dónde ir y dónde encontrar las llaves. Todo lo demás sería fácil para él. Ni siquiera tuve que pagarle porque, obviamente, él sacaría mucho provecho de ello, pero aún así le di algo como incentivo. 3 días después, Marianne me llamó. Estaba alterada. Me preguntó por qué no le había avisado que su seguro había sido cancelado. Le pregunté por qué eso era responsabilidad mía. Estábamos divorciados y ella era una adulta, se suponía que debía llevar el control de esas cosas por su cuenta. Me dijo que le habían robado el auto y que el seguro decía que no podían cubrirlo. Le dije que pusiera una denuncia policial y me dijo que lo iba a hacer, pero aparentemente las grabaciones de la persona que lo hizo eran terribles. Me llamó un día después diciéndome que ya había presentado el informe policial. En ese punto, empecé a preocuparme de haberme metido en algo peor de lo que quería, que tal vez debía haber escuchado a mis amigos. La ansiedad me consumía. Sin embargo, esto es lo que pasó el tiempo y no ocurrió nada. Ha pasado más de un mes y ese auto no ha aparecido. La policía le dio la opinión profesional de que probablemente ya lo habrían desmantelado para entonces, y que incluso si encontraran a quien lo hizo, tal vez no sería alguien en posición de reembolsarle nada. Dijeron que seguirían trabajando, pero que las posibilidades de recuperarlo eran malas. Quería que ella supiera que fui yo. Pero por mucho que busco esa satisfacción, soy más inteligente que eso. Lo que más me alegra es el hecho de que esta mujer era tan irresponsable financieramente y ahora se ha quedado pagando el alquiler por su cuenta, además de tener que pagar Ubers o ahorrar para otro auto. Está viendo cómo es la vida cuando no puedes gastar tu dinero como quieres. Sus elegantes historias de Instagram ya no aparecen tanto, y cuando lo hacen, publica cosas viejas para que parezca que todavía pasan cosas en su vida. Es patético. Yo ya jugué mi papel en su vida, ella jugó su desafortunado papel en la mía. Y supongo que las cosas han terminado ahora. Actualización final, muchos me preguntaron cómo terminó todo después del divorcio. Para ser honesto, esperaba no volver a saber de Marianne, pero cuando vives de forma tan imprudente como ella, el pasado siempre te alcanza. Me enteré de la verdad de la manera más cruda posible, con una citación de la fiscalía en mi puerta. Después de que la dejé, Marianne no cambió. Al contrario, sin mi sueldo para respaldarla, su necesidad de dinero se volvió peligrosa. Se alejó de Ryan y empezó a salir con un hombre mucho mayor, un empresario con negocios en el mercado gris. Marianne pensó que había encontrado su nueva mina de oro, pero no se dio cuenta de que estaba entrando en un mundo donde las reglas no las pone la ley, sino la gente peligrosa. Este hombre estaba casado con una mujer que, a diferencia de mí, no cree en los abogados ni en los divorcios civiles. Ella maneja los hilos de la familia y no iba a permitir que mi ex se saliera con la suya ya que ya sospechaba que le estaban poniendo los cachos. Hace 3 meses. Marianne y su nuevo amante fueron interceptados en un estacionamiento privado. No fue una discusión, fue una ejecución fallida. 2 hombres enviados por la esposa irrumpieron. El amante murió en el asiento del conductor. Marianne, en un ataque de pánico, intentó saltar del auto en movimiento para escapar, pero fue alcanzada por 2 disparos, uno en el hombro y otro que le atravesó la zona lumbar, impactando directamente en su columna vertebral. La caída del vehículo en marcha, sumada a los disparos, fue fatal para su movilidad. El informe médico que la fiscalía me mostró, porque intentaron vincularme inicialmente como sospechoso debido al divorcio reciente, fue devastador. Sección medular completa. Marianne sobrevivió, pero ahora vive confinada a una silla de ruedas de por vida, sin sensibilidad alguna de la cintura hacia abajo. La tragedia no se detuvo ahí. Ryan, al enterarse de que Marianne estaba involucrada con gente peligrosa y temiendo que fueran tras él por haber sido su amante previo, intentó salir del estado a toda velocidad. Perdió el control en una carretera mojada y chocó contra un camión. Murió antes de llegar al hospital. Lo más triste fue lo de mi exsuegro. El hombre siempre fue débil de corazón, pero ver a su hija en una cama de hospital, custodiada por la policía y sabiendo que nunca volvería a caminar, fue demasiado. Sufrió un infarto masivo en la sala de espera. Murió 3 días después. ¿Cómo me enteré de todo esto? Tuve que declarar ante la policía para demostrar que mi vida ahora es totalmente ajena a ella. El detective me contó los detalles fríos del caso. Además, mi exsuegra me llamó destrozada, suplicándome que la ayudara con los gastos médicos porque Marianne no tiene seguro y el Estado no cubrirá una clínica privada. ¿Saben qué hice? Le dije que lo sentía mucho, pero que Marianne había elegido ese camino el día que decidió que un bolso y un fajo de billetes valían más que su integridad y su matrimonio. Colgué y bloqueé el número. Hoy,
Marianne está en un centro de rehabilitación estatal. Ya no hay fotos de Starbucks, ni ropa de marca, ni lujos. Solo queda ella, el sonido de su silla de ruedas y el silencio de una vida que ella misma destruyó. El karma no solo llegó, pasó por encima de todos. Hay una línea muy delgada entre la ambición y el peligro. Marianne la cruzó y pagó el precio más alto posible. ¿Crees que el protagonista hizo bien en negarse a ayudar económicamente a su suegra después de la tragedia o debió tener compasión? Los leo en los comentarios.